Mi papá siempre fue buen pescador y por medio de la pesca él conectó mucho con su papá, pero también conectó con mi hermanita menor. Y se iban a pescar los tres y a veces tardaban todo el día. Yo por mi parte era como cero pesca, se me hacía aburridísimo, cansado, no había nada que me motivara a ir a pescar. Y de hecho, por el contrario, siempre me ha gustado mucho los acuarios y los peces. Y a veces yo veía la pesca como algo cruel y contrario, ¿no? Pero bueno, una vez vinieron todos mis primos de vacaciones y como ninguno de ellos vivía en una ciudad que tuviera mar, les resultó muy atractiva la idea de ir a pescar y pues ahí voy junto con todos ellos y obviamente nuestro guía experto que era mi papá. Y en algún momento a alguien se le ocurrió hacer una competencia de ver quién sacaba más peces. Y mi hermanita, aunque era una de las menores de todos los primos, también era la que más experiencia tenía pescando. Así que nos estaba poniendo una paliza sacando muchos peces. Y al acercarme a ver cómo le estaba haciendo, me doy cuenta de que ni siquiera estaba usando carnada. Solamente metía el anzuelo en medio de la mancha de peces y jalaba y tiro por viaje se traía un pez. Y yo, en medio de todo mi enojo y frustración y aburrimiento, solamente me puse a gritarle a los peces como si me pudieran entender. Es un anzuelo, es un anzuelo. Mis primos y yo ahí intentando poner carnada cada vez y ella nos estaba destrozando. Y así es la vida. A veces simplemente pasan cosas que como que no te entran en la cabeza, como que tu hermanita te gana en una competencia de pesca. Y esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo en esta serie. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque esa sensación que tuve ahí no es tan diferente a lo que vivimos cuando las cosas no cuadran, especialmente cuando algo sale mal y te preguntas, ¿qué está pasando? Mira, hemos estado hablando de que hay dos fuerzas en el mundo, que son el cielo y el infierno. Y eso es lo que nos enseñan las escrituras, que las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno están ahí. Y todavía, si todavía no estás seguro de si el cielo y el infierno son lugares físicos reales, no es lo que quiero debatir hoy. Lo que sí puedes reconocer es que en el mundo hay fuerzas que jalan hacia el bien y fuerzas que jalan hacia el mal. Y la mayoría de nosotros imaginamos que el cielo está allá arriba y el infierno está ahí abajo y en medio estamos nosotros. Pero eso no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras dicen que hay dos fuerzas, sí, pero que también hay dos reinos, el reino visible y el reino invisible. Y la verdad es que el reino invisible se traslapa con nuestro mundo. Pero aunque hay dos fuerzas y dos reinos, solo hay una realidad. Y en esa realidad operan las dos fuerzas, el cielo y el infierno. Están involucradas en nuestro mundo. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Y el apóstol Pablo lo dice esto, que estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y el punto que vimos la semana 1 de este mensaje fue que estas dos fuerzas son poderosas y tú puedes creer que estás gobernando tu propia vida, que tomas decisiones independientemente, pero la realidad es que no es así. Lo que las escrituras nos enseñan es que una de estas dos fuerzas termina ganando dentro de nosotros. Gana en nuestras decisiones, gana en cómo vivimos y la verdad es que cuando tomamos decisiones correctas, estamos literalmente jalando hacia abajo la bondad del cielo y las bendiciones del cielo. O tomamos decisiones incorrectas y estamos jalando hacia arriba el caos del infierno. Ahora, la semana pasada hablamos de las dos cosas que nos ayudan a enfocarnos en traer el cielo a nuestra vida y a evitar que el caos suba. Y estas dos cosas en Colosenses 3 son las que Pablo dice. Lo primero que dice es, pongamos la mira en las realidades del cielo. O sea, que apuntemos más alto, que apuntemos hacia los ideales, lo cual es difícil porque a veces sentimos que esos ideales nos juzgan. Pero la idea es no soltarlos, seguir apuntando hacia ellos, seguir esforzándonos. Y Dios no solo va a honrar eso, sino que nos va a dar el poder para vivir hacia la bondad del cielo. Pero luego el apóstol Pablo nos dio 5 cosas específicas que debemos evitar, 5 cosas que debemos matar en nuestras vidas, porque son las que más nos tientan a entregarle el control o a dejar que nos gobiernen, en lugar de permitir que las realidades del cielo dirijan nuestra vida. Ahora, hoy quiero cerrar hablando de una sola cosa, y es el arma secreta de las fuerzas del infierno. Y sé que suena fuerte y quizás un poco raro, pero sí, existe esa arma secreta. Y el enemigo, como lo vemos en la historia del jardín del Edén, es astuto y es mañoso, pero su plan es mucho más sofisticado que simplemente tentarte a creer cosas o comportarte de manera que traiga quiebra y caos a tu vida.
De hecho, es mucho más complicado. De hecho, lo que hace no es solamente tentarte a hacer ciertas cosas, sino crear todo un ambiente específico en tu vida. La tentación más peligrosa es vivir nuestra vida o partes de ella en oscuridad. Y lo que quiero decir con eso es tener cosas en nuestra vida que intencionalmente escondemos o mantenemos en secreto. Todos somos tentados a hacerlo y aquí está la razón. El enemigo sabe que mientras pueda mantenernos en oscuridad, vamos a morder el anzuelo una y otra vez. La oscuridad nos aísla, nos hace difícil ver con claridad lo que está pasando y de hecho nos convierte en un blanco fácil. El enemigo nos ataca una y otra vez, muchas veces con las mismas tentaciones en las que caemos. Pero Jesús vino y nos dijo que no tenemos que vivir así. La oscuridad te tiene aislado, peleando solo. No tienes que pelear solo. Jesús dijo que hay una salida y hace una declaración que es compleja, pero tiene mucho contenido. Y quiero que la tengamos al frente a nosotros. Y luego el apóstol Pablo trata de explicar qué quiso decir Jesús. Y esto es lo que dijo Jesús cuando se describió a sí mismo como la salida. Dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ahora, rápido. Paralelo a la idea del cielo y del infierno está la idea de la luz en el mundo, o sea, lo bueno en el mundo y luego la oscuridad. Y no solo Jesús usa esos términos, sino que a lo largo de las escrituras, la luz es una metáfora para la verdad, el conocimiento, la sabiduría, la iluminación. Es el antídoto de la oscuridad. Desde el principio fue el antídoto. Había oscuridad y Dios dijo, sea la luz. Y eso fue lo primero que rompió la oscuridad. De nuevo, es el antídoto. Y la oscuridad en las escrituras representan la ignorancia, la ceguera, el engaño, básicamente el mal. Entonces Jesús de entrada está diciendo, mira, hay estas dos cosas y nos dice, yo soy la verdad del mundo, yo soy la luz del mundo. Yo soy, para su audiencia esto era un poco ofensivo porque Jesús estaba afirmando reemplazar a la Torá. La Torá era vista como la luz y los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios, los orígenes, para el pueblo de judío, que es la Torá, eso era la luz y se le conocía como la luz. Y Jesús está afirmando reemplazarla como el antídoto para salir de la oscuridad. Y luego hace una afirmación muy interesante. Dice que tú puedes tener esta luz que lleva a la vida si lo sigues. Jesús básicamente está diciendo, yo tengo la capacidad de darte esa luz. Puedes tenerla, puedes tomarla. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se ve eso en la práctica? Ahora, los primeros cristianos se preguntaban lo mismo y el apóstol Pablo, al escuchar las palabras de Jesús, se sienta en múltiples ocasiones a escribirle cartas a distintas iglesias y en varias de esas cartas habla de lo mismo porque la gente quería saber cómo se ve eso de seguir a Jesús, de caminar hacia la luz, hacia lo bueno de la vida. Y Pablo trata de explicarlo. Y esto es lo que dice al desarrollar esta idea. Y es profundo, así que hoy los voy a estirar un poco y les voy a pedir que piensen un poco más fuerte. Fíjate, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Pablo está usando una frase muy específica. Nos está diciendo, antes estaban en un estado de oscuridad, en un estado de ceguera, no estaban en la luz, estaban en un estado de tinieblas, pero ahora están en un estado de luz en el Señor, o sea, en Cristo. Cuando pones tu fe en Él, entras en un nuevo estado de conciencia. ¿Ok? De hecho, en otro pasaje, en 1 Timoteo, Pablo dice, cuando estás en Cristo, despiertas a una nueva realidad. Estás despierto en el Señor y te vuelves iluminado, en contraste con estar en oscuridad o en ceguera. ¿Verdad? Y esto es lo primero. Son dos estados diferentes en los que se puede vivir. Y los que están en Cristo, los que han elegido seguirlo, los que han puesto su fe en Él, literalmente tienen una luz en su vida, tienen un nuevo nivel de conciencia y de realidad. Y eso lo cambia todo. De hecho, hace un par de semanas se me acercó un chavo aquí en la iglesia y me dijo, mira, llevo un tiempo viniendo y he estado cerca de la espiritualidad y la religión y he buscado en muchas cosas, pero hoy fue como si se me abrieran los ojos. Y yo le dije, claro, eso es exactamente lo que describen las escrituras. Es como si cayeran escamas de tus ojos y pudieras ver por primera vez. Y eso es lo que dice la Biblia que pasa cuando llegamos a la fe en Cristo. Nos entra vida nueva. De hecho, tenemos una nueva conciencia y lo cambia todo si vivimos en esa conciencia y la seguimos. Algunos de ustedes han vivido algo así.
Por ejemplo, es como ahora que estamos descubriendo la inteligencia artificial. Mira, yo no sé si la estás usando, pero cuando te das cuenta de lo que es capaz de hacer, te quedas sorprendido, como si cayeran escamas de tus ojos y se te abre todo un mundo de posibilidades, ¿verdad? Bueno, cuando tenemos una nueva conciencia sobre algo, lo sabes, lo has vivido. Lo que sea que fue, cambia las cosas, cambia la manera en que operas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice que tienes la capacidad de alcanzar nuevos niveles de conciencia, de entendimiento. Y entonces dice, vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y eso es lo que quiero producir, lo que Jesús quiere producir en tu vida. Lo bueno, lo justo, lo verdadero. Vive como hijo de la luz. Ahora, si me sigues, tienes una nueva conciencia, tienes un nuevo entendimiento. Ya no hay excusas. Puedes experimentar lo que es bueno, justo y verdadero. Y hay algo muy particular en estos versículos. Pablo usa la palabra luz dos veces. La primera vez dice, vivan como hijos de luz. Y la palabra griega es phos, que es la palabra más común para describir la luz en las escrituras. Pero la segunda vez dice el fruto de la luz. Y esta palabra no es la palabra phos. La palabra que usa es neuma, que como muchos de ustedes saben, significa espíritu. Y aquí está lo que Jesús está diciendo. Voy a poner mi espíritu en ustedes. Es una luz sobrenatural, una conciencia sobrenatural con mi espíritu dentro de ustedes. Si viven conforme a esa luz produce lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero. Y entonces continúa y dice, y comprueben lo que le agrada al Señor. Es decir, apúntenle ahí. Es similar a la realidad del cielo. Piensen en qué le agradaría a Dios. Y la razón por la que lo dice es porque lo que le agrada al Señor es de hecho lo mejor para ti. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra traducción dice, para que tengan una vida plena y satisfactoria. Así que considera cuidadosa y reflexivamente hacia dónde te está guiando Dios y qué le agradaría en tu vida, porque eso te va a llevar a lo bueno, a lo justo y a lo verdadero. Y continúa diciendo, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Y esta palabra griega infructuosas significa literalmente estéril, vacío, sin fruto. La obra de las tinieblas, las obras de las tinieblas son estériles, son vacías, son sin fruto. Algunos de ustedes lo han vivido en la oscuridad. Es estéril, es vacío. De hecho, otra traducción podría decir sin fruto. Y eso es lo que producen las obras de la oscuridad. Y Pablo dice, no tengan ninguna parte en esto, aléjense de estas cosas. La semana pasada vimos un versículo que decía, huye, corre de esas cosas. Las cosas que te están jalando en la dirección equivocada, las cosas en las que eres tentado y que luego escondes cuando las haces. Son vacías, son estériles, no producen fruto, no le agregan nada de valor a tu vida. Y es una advertencia. Y luego dice esto, sino más bien denúncienlas. Y aquí es donde todos nos ponemos nerviosos, porque nos está diciendo, en lugar de esconderlas, destápalas. Descubre esas cosas que tienes tentación de tapar y ocultar. Ahora, yo sé que hay miles de razones por las que no lo hacemos. Y con solo decirlo, algunos de ustedes ya están pensando, no, espérate. Es que lo que yo traigo, lo que está pasando en mi vida, lo que tengo escondido, un motivo oculto, no sé, pensamientos ocultos, algún plan o quizás ciertas conductas. Si yo destapara eso, no sé qué pasaría. Y sabes qué, tienes mil razones, pero Él nos da la más común, la principal. No lo destapamos porque da vergüenza. Fíjate, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Ahora, yo sé que a nadie le gusta que le digan desobediente, pero es esto. Si no estás siguiendo el camino que Dios te indicó, estás desobedeciendo al Padre Celestial. Y es el Padre bueno que quiere lo mejor para ti, que quiere producir lo mejor en tu vida. Y cuando hacemos lo contrario, da vergüenza. Y en última instancia, por eso elegimos esconder esas cosas en la oscuridad. Y por cierto, esa fue la respuesta original. Es la respuesta más natural, pero también la más antigua. Piensa en la historia del jardín del Edén, la desobediencia original. Cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron? Se cubrieron y se escondieron, porque eso es lo que hacemos cuando tenemos vergüenza, nos cubrimos y nos ocultamos. La conocida autora Brené Brown lo dice así, la vergüenza es la emoción maestra más poderosa.
Es decir, la vergüenza tiene la capacidad de ser tu amo, de gobernar tu vida. La culpa, por un lado, dice, hice algo malo, fallé, pero la vergüenza dice, soy un fracaso, soy malo, estoy mal. Ahora, también tenemos miedo y una de las razones por las que no sacamos las cosas a la luz es que tememos que nuestras fallas nos definan, que definan cómo nos ven los demás. De hecho, que hagan que la gente nos vea y nos defina por lo que hemos hecho mal. Y eso es bien irónico porque en el jardín los ojos de ellos se abrieron, tuvieron una conciencia nueva de la realidad, pero lo que se dieron cuenta fue de que estaban desnudos y entonces tuvieron miedo, se cubrieron y se escondieron. Y la respuesta más instintiva de todos nosotros ante la oscuridad y la quiebra es precisamente ocultar. Queremos esconder lo que está oculto, guardarlo en secreto, que nadie se entere, porque de hecho la vergüenza nos manipula y no te das cuenta, pero es tu amo y te está gobernando y te está haciendo cerrar los ojos a la realidad, a la verdad. Nos hace vivir en negación, que es algo así como una inconsciencia intencional. Tienes esta nueva conciencia, este nuevo entendimiento en Cristo y eso es lo que enseña la Biblia, pero decides cerrar los ojos. Es como si estuvieras tratando de negar tu propia conciencia. Es una inconsciencia intencional y es profundamente importante porque el apóstol Pablo dice que el remedio para darse cuenta de que algo está mal o roto no es volverse inconsciente de ello. Y esto es lo que hacemos. Queremos negarlo, queremos esconderlo, pensamos que así nadie lo sabe, va a desaparecer y no le va a hacer daño a nadie. Pero sabes que no es así. Él dice, mira, las obras infructuosas y estériles, las obras vacías y estériles de la oscuridad van a jalar el infierno hacia tu vida, van a traer el caos y quiebra y el antídoto es ponerlas al descubierto. La luz siempre ha sido el antídoto para la oscuridad. Exponer estas cosas desde una perspectiva psicológica es aumentar tu nivel de conciencia. Mucha más conciencia, mucho más entendimiento. Estar dispuesto a exponerlas, sacarlas a la superficie, quizás con otras personas, lo cual yo sé que nos aterra, pero es como si tuvieras otras personas que te ayudan a investigar a fondo, a ver la verdad desnuda con valentía y dejar que caiga donde tenga que caer para descubrir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo es que sigo creyendo en este anzuelo una y otra vez, ¿ok? Y mientras esté en secreto y en la oscuridad, te va a dominar, te va a gobernar y la vergüenza te va a mantener ahí. El apóstol Pablo dice, en lugar de esconder, lo que tienes que hacer es confesar. Y es algo que la iglesia ha perdido. Es una práctica antigua. Antes la gente iba a confesión todo el tiempo, a confesarle a alguien, y perdimos ese arte. Pero está por todas las escrituras. El apóstol Pablo dice, en lugar de esconderlas, hay que confesar, hay que exponer estas cosas. Y la razón por la que no lo hacemos es la vergüenza, pero también porque compramos una mentira. Y la mentira que compramos es que las consecuencias de confesar van a ser mucho peores que las consecuencias de seguir ocultando. De hecho, yo aprendí esto hace muchos años. Lo escuché de Andy Stanley y así lo dijo. Nos quedamos en la oscuridad porque le tenemos más miedo a las consecuencias de confesar que a las consecuencias de seguir ocultando. Es decir, somos muy conscientes de las consecuencias de ser expuestos, pero hemos perdido de vista la libertad, la paz y la integridad que vienen de vivir en la luz. Esa libertad de conciencia, la idea de que ya no tengo que cargar con el peso de los secretos, ya no tengo que manejar todos los otros secretos y todas las historias que conté para mantener una sola cosa en secreto. Es como en lugar de todo eso, voy a vivir radicalmente en la luz y experimentar esa libertad. Pero pensamos que si lo hacemos, las consecuencias son mucho peores que seguir escondiéndolo. Un amigo mío me contó algo que le sucedió. Él trabaja de domingo a jueves intensamente y había sido una semana especialmente difícil. Su esposa y él estaban preparando la cena y él decidió de la nada abrir una botella de vino que tenía ahí. Su esposa no toma vino, sus hijos no toman vino, él es el único que iba a tomar en la casa y no tenía invitados y de hecho él nunca abría una botella de vino a menos que hubiera gente para cenar, tuviera invitados y sabía que no debería tomarse una botella entera de vino. Y el punto es que cuando abrió esa botella, tuvo esta conciencia, no porque fuera muy bueno, fue la conciencia de la nueva vida en Cristo en él. Y el primer pensamiento que tuvo fue, ok, así es como esto empieza. Y después pensó, debería decirlo en voz alta, pero luego pensó, si lo digo,
estando su esposa presente, la próxima vez que abra una botella de vino, mi esposa va a pensar, ahí vas otra vez. Y entonces simplemente pensó, a ver, estoy abriendo este vino no porque lo quiera, sino porque siento que lo necesito, porque siento que necesito escapar, siento que necesito algo en qué apoyarme, algo que me ayude a aguantar. Ahora, si tú me preguntas, ¿tomarse un vaso de vino es gran cosa? Pues no, hasta que sí lo es, hasta que ya lo estoy tomando regularmente y en secreto, escondiéndolo, porque según yo lo necesito para aguantar y no quiero que me juzguen ni que mi esposa se entere. Y luego esto empieza a destruir las relaciones y las familias y arruina las vidas. Y ustedes han visto que eso pasa. Pero confesar un motivo oculto, exponerlo, sacarlo a la luz, le rompió el poder. Ahora, creo que muchas veces pensamos que se trata de me van a agarrar o tengo que dejar que me descubran o voy a dejar algunas pistas o tengo que contarle a alguien. A ver, olvídate de eso por un momento. Solamente piensa en esto. Tienes que pesarlo. ¿Tu miedo a ser descubierto es más grande que tu miedo a perderte de algo? Y solo quiero que me escuches. Algunos de ustedes se están perdiendo lo mejor de Dios en la vida porque le tienen tanto miedo a ser descubiertos. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste qué es lo que te está perdiendo? Porque estás aquí y quizás estás escondido en la oscuridad. Y Pablo continúa, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Y algunos están pensando, sí, exactamente, ese es el problema. No quiero que sea visible. Lo estoy tratando de mantener oculto. Suena terrible, pero piensa en el lado esperanzador. Todo lo que traes a la luz se vuelve visible, se puede ver, se puede entender mejor. La recompensa es romperle el poder porque ahora puedes empezar a evaluarlo, puedes empezar a entender la realidad de las circunstancias, la situación, la conducta. De hecho, se puede ver con más claridad por ti y por otros. Ahora puedes hacerle frente, puedes luchar como se debe y sí, puede haber algo de vergüenza, algo de dolor y quizás algo de quiebra y decepción por parte de otros y quizás haya consecuencias, pero ahora vas a ser libre de eso y que ya no sea tu amo. Y ahora puedes verlo por lo que realmente es. El enemigo tentando a quedarte en la oscuridad para poder seguir creando caos, quiebra e infierno en tu vida. Y continúa Pablo con la mejor parte todavía. Fíjate lo que dice. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible. ¿Alguna vez has considerado que Dios podría tener un propósito para lo que tú estás escondiendo? Yo sé que es raro, pero ese es el tipo de Dios al que servimos. Puede tomar lo que estás escondiendo, eso que tú crees que es vergonzoso, roto y oscuro, y lo puede convertir en luz para alguien más. Para algunos ya lo han vivido, ya han pasado por esto. Alguien en tu vida simplemente fue el primero, expuso, contó su historia, habló quizás de su mayor fracaso, su mayor remordimiento, habló de lo que antes guardaba en secreto y cuando lo sacó a la luz o cuando te platicó que lo sacó a la luz, te mostró a ti una salida. Fue luz para tu vida, para que tú encontraras el camino. Y Dios dice lo mismo sobre lo que tú estás escondiendo. Cuando se saque a la luz, no solo será visible, sino que puede volverse en luz para alguien más. Y eso es lo increíble de la iglesia y de la comunidad de fe. Por eso cuando exponemos estas cosas, no se trata de juzgarnos unos a otros, se trata de aprender a ser gente de luz, seguir el camino de Jesús, el camino, la verdad y la vida, vivir completamente expuestos y decir, mira, no quiero tener ningún secreto, no quiero tener contraseñas secretas, y o sea, no estoy hablando de proteger tus datos, estoy hablando de... Es una pregunta. ¿Alguien tiene acceso a cada dispositivo que tienes, a cada cuenta que tienes? ¿Alguien puede ver todo en tu vida? Porque si no, no estás viviendo completamente en la luz. Hay una tentación del enemigo de mantenerte con cosas en la oscuridad. Hemos estado haciendo estas preguntas en esta serie y ahora la quiero voltear hacia ti. ¿Qué está pasando realmente en tu vida? Quizás algo anda mal y lo sabes y quizás ni siquiera es tan grande en este momento, no es tan grave y quizás nadie cercano a ti lo sabe y este es el momento de sacarlo a la luz. Ahora, yo sé que puede ser que sientas vergüenza, quizás te sientas culpable,
Pero te prometo que esto va a ser pasajero, se va a ir rápido. Para otros de ustedes, no solamente ustedes lo saben, sino algunas personas cercanas en tu vida tienen una idea de que algo está pasando, que algo está mal. Y hasta es posible que tú estés haciendo que esas personas que te quieren y tienen esa intuición se sientan como locas o estén equivocadas, lo cual es básicamente una manera de manipularles. Los estás haciendo dudar de por qué siquiera considerarían o pensarían de ti de esa manera, haciéndolos pensar que sus pensamientos están locos, que están perdiendo la cabeza. Y la verdad es que estás protegiendo esa cosa, pero solamente estás causando más daño. Estás en la oscuridad y está creciendo. Y solo las peores cosas como el moho y los hongos y las bacterias crecen en la oscuridad. Y eso está creciendo y las consecuencias también. Y si estás al principio, solamente quiero decirte, nunca va a ser más fácil que ahora mismo. Y eso es verdad en cualquier etapa. Parece que cuando es pequeño, no sé, como lo de la botella de vino, es más fácil. Por eso debe ser una práctica que hagas regularmente. Exponer las cosas, vivir en la luz. Pero para algunos ya creció y es más grande. Pero te puedo prometer que va a seguir creciendo y nunca va a ser más fácil que en este momento. Porque por difícil que se vea, no va a ser más fácil. Algunos no recuerdan la última vez que tuvieron completamente o que estuvieron completamente en la luz. Y lo que quiero que sepan, y no lo digo como juicio, no te estoy acusando, solamente quiero más para ti. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más te vas a perder de algo porque le tienes tanto miedo a que te descubran? Santiago, el hermano de Jesús, con una perspectiva increíble, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y esto es un lenguaje muy interesante. Es irónico porque este concepto es exactamente lo que usan los psicólogos. Y la razón es que los secretos hacen enfermar a la gente desde una perspectiva psicológica. ¿Qué es lo que sana en la terapia? ¿Qué es lo que ayuda a la gente a mejorar? Exponer las cosas que están en la oscuridad. Por eso se usa ese lenguaje. Cuando gentilmente expones a las personas a cosas que han estado evitando, cosas que no quieren ver, cosas que no quieren que se revelen, cosas que les dan miedo, cosas en las que no quieren hacerle frente. Cuando lo haces de la manera correcta, en un ambiente seguro, cuando alguien voluntariamente está eligiendo que se expongan esas cosas, es como la gente mejora. Esto se llama terapia de exposición. Y es exactamente de lo que Santiago estaba hablando. Cuando confesamos esas cosas a otras personas, se vuelven visibles y tenemos que hacerles frente y así es como sanamos. Y alguien está pensando, no tienes idea de lo que esto significaría en mi vida. ¿Sabes lo difícil que sería si le digo a alguien? Va a haber consecuencias terribles. Y mira, puede ser que sea verdad. Pero aquí está el detalle, mantenerlo en secreto solamente hará que esas cosas crezcan exponencialmente y son el enemigo. El enemigo es el que está colgando este anzuelo frente a ti en la oscuridad, el anzuelo del que sigues cayendo una y otra vez. Y también es el que en este momento está inundando tu mente con toda clase de las razones por las que no deberías hacerlo. Todas esas razones, todas las razones por las que no deberías exponerlo. Todas las razones por las que deberías seguir escondiéndolo y no confesar. Pero ¿no es verdad que probablemente es solamente cuestión de tiempo? En algún momento más adelante en tu vida saldrá a la luz. Así que tienes dos opciones. Ahora puedes decidir en este momento, voy a confesar esto a alguien en mi vida, que a alguien que me quiera, alguien que se preocupa por mí, alguien que quiere lo mejor para mí, que va a caminar conmigo antes de que todo se derrumbe. O puedes esperar a que esas personas y varias otras se enteren después, cuando implosione en tu vida. Y personas que no conoces, ni te quieren y no se preocupan por ti, simplemente van a estar mirando el desastre que pasó porque seguiste luchando solo en la oscuridad. La verdad es que hay dos opciones y son las mismas dos opciones de las que hemos estado hablando desde el principio. Tú puedes vivir en la luz y exponer lo que está en la oscuridad. Y cuando lo haces, lo que pasa es que jala lo bueno hacia tu vida, lo que es bueno, justo y verdadero. O puedes seguir ocultando, puedes seguir dejando que la vergüenza sea tu amo y seguir escondiendo las cosas en la oscuridad y vas a traer quiebra y destrucción.
Muerte y destrucción es lo que Jesús dijo que el enemigo iba a traer a nuestras vidas. Y yo he visto los dos casos. Mira, llevo mucho tiempo en esto y podría contarte las historias de dos hombres diferentes, dos hombres exitosos, los dos con familias hermosas, los dos con carreras excelentes, con mucho que perder. Y uno eligió confesar y exponer lo que estaba pasando en la oscuridad. Y lo que hizo fue limitó las pérdidas, preservando a su familia y ahora va por un buen camino. El otro ocultó, eligió seguir cerrando los ojos a la realidad de lo que estaba pasando, vivir en la negación y no solamente eso, sino tratar a los que lo aman como si estuvieran locos y literalmente ha perdido todo y sigue en una espiral hundiéndose en la quiebra. Ahora bien, sé que es un tema pesado y por eso decidí terminar hoy de una manera muy particular. Les voy a contar un cuento infantil y este cuento lo escribió Jack Kent y quiero que pongas atención porque creo que es increíblemente profundo. El cuento se llama No existe tal cosa como un dragón. A ver si no les parece verdad. Billy Biggs se sorprendió bastante cuando se despertó una mañana y encontró un dragón en su cuarto. Era un dragón pequeñito, del tamaño de un gatito. El dragón meneó la cola contento cuando Billy le dio una palmadita en la cabeza. Pero cuando Billy bajó a contarle a su mamá, ella dijo, no existe tal cosa como un dragón. Y lo dijo como si lo dijera en serio. Billy subió de nuevo a su cuarto y empezó a vestirse. El dragón se acercó a Billy y meneó la cola. Pero Billy ya no le dio palmaditas, porque si no existe tal cosa como algo, se siente ridículo darle palmaditas en la cabeza. Billy se lavó la cara y las manos y bajó a desayunar. El dragón fue con él, ya era más grande, casi del tamaño de un perro. Billy se sentó a la mesa y el dragón se subió a la mesa. Ahora, ese tipo de cosas realmente no se permitían, pero no había mucho que la mamá de Billy pudiera hacer al respecto, porque ya había dicho que no existía tal cosa como un dragón. Y si no existe, no puedes decirle que se baje de la mesa. Mamá hizo unos hotcakes para Billy, pero el dragón se los comió todos. Mamá hizo más, pero el dragón también se los comió. Y mamá siguió haciendo hotcakes hasta que se le acabó la masa. Y Billy no obtuvo más que uno solo, pero dijo que de todos modos solamente quería uno. Billy subió a cepillarse los dientes, mamá empezó a limpiar la mesa y el dragón, que para entonces era casi del tamaño de mamá, se acomodó en el tapete del pasillo y se quedó dormido. Para cuando Billy bajó, el dragón había crecido de tal manera que llenaba todo el pasillo. Billy tuvo que ir por la sala para llegar a donde estaba su mamá. No sabía que los dragones crecieran tan rápido, dijo Billy. No existe tal cosa como un dragón, dijo mamá firmemente. Pero limpiar la parte baja le llevó toda la mañana con el dragón estorbando y ella teniendo que entrar y salir por las ventanas para ir de cuarto en cuarto. Al mediodía, el dragón llenaba toda la casa. Su cabeza colgaba por la puerta de enfrente, su cola colgaba por la puerta de atrás y no había un solo cuarto en la casa que no tuviera alguna parte del dragón adentro. Cuando el dragón se despertó de su siesta, tenía hambre y pasó un camión de panadería y el olor a pan fresco fue lo más delicioso que el dragón no pudo resistir. Y el dragón salió corriendo por la calle detrás del camión de la panadería y la casa fue con él, claro, como si fuera el caparazón de un caracol. El cartero justo iba llegando con correspondencia para los Bigs cuando su casa o la casa pasó volando junto a él y se fue calle abajo. La persiguió unos cuantos metros, pero no pudo alcanzarla. Cuando el señor Biggs llegó a comer a la casa, lo primero que notó fue que la casa no estaba. Por suerte, un vecino pudo decirle por dónde se había ido. Y el señor Biggs se subió a su carro y fue a buscar la casa. Iba estudiando todas las casas en su camino y por fin vio una que se le pareció a la de él. Billy y la señora Biggs estaban saludando desde la ventana del piso de arriba. El señor Biggs se trepó por la cabeza del dragón hasta el techo y entró por la ventana de arriba. ¿Cómo pasó esto?, preguntó el señor Biggs. Fue el dragón, dijo Billy. No existe tal cosa, mamá empezó a decir. Y Billy insistió. Sí existe un dragón muy grande. Y Billy le dio unas palmaditas en la cabeza al dragón. El dragón meneó la cola feliz y luego, incluso más rápido de lo que había crecido, el dragón empezó a hacerse más pequeño. Poco después de que lo reconocieron, el dragón era del tamaño de un gatito de nuevo. La verdad es que sí existen los dragones. Solo creo que hay que notarlos. Mira, el gran escritor y apologista cristiano J. K. Shestor escribió estas palabras.
Los cuentos de hadas son más que verdad. No porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que los dragones pueden ser vencidos. No sé qué estás enfrentando. Sé que estás en la oscuridad. No sé qué estás escondiendo. No sé qué tan grande o tan pequeño es, pero sé que da miedo sacar las cosas a la luz. Y sin importar lo que estés enfrentando en la oscuridad, quiero que sepas que puedes ser vencido por la luz. Y eso es lo que dicen las escrituras. La luz ha vencido a las tinieblas. Hay algo más poderoso que la culpa y la vergüenza. Y es el mensaje del Evangelio, es el corazón del Evangelio, es el corazón de las buenas nuevas. Y el corazón de las buenas nuevas es un Padre Celestial que envió a su Hijo y miró hacia abajo y dijo, ¿sabes qué? Te veo por completo, veo dónde has estado, lo que has hecho, de dónde vienes y no me asusta nada de eso. Y aún quiero estar cerca de ti, quiero más para ti. Tengo tanto más para tu vida. ¿Confiarías en mí? ¿Me seguirías? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la luz del mundo. Y ya no tienes que vivir en la oscuridad. La gracia y la misericordia de Dios nos libran del poder de la culpa y la vergüenza. Y una vez que eres perdonado, tus fracasos ya no te definen. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Estás definido por Jesús y su justicia. Y lo que es verdad es lo que Dios dice sobre ti, no lo que dice tu conducta, no lo que dice tu pasado, no lo que dicen tus circunstancias actuales, ni lo que en secreto quizás piensas que dirían de ti. Dios dice, eres mío, eres justo, eres santo, eres mi hijo, eres mi hija, sal de tu escondite. No hay ninguna razón para que te quedes ahí permitiendo que el caos y la quiebra del infierno entren a tu vida.